Reciban un cordial saludo. Vamos a continuar con las herramientas de calidad, las cuales nos van a servir pues para mejorar los procesos dentro de las organizaciones y que podemos aplicarlos para mejoras en los procesos de problemas, de fallos que se estén presentando para identificar causas. En este caso vamos a trabajar la 5W2H. Esta herramienta viene dada por 5 preguntas que inician por la letra W y están en inglés, y 2 que inician por H. Pues esta herramienta es otra más de las que nos van a servir pues para todo el proceso de mejoras de la calidad dentro de las organizaciones. Iniciemos con este concepto. Un problema bien definido es el 50% de la solución. Aquí lo que nos quieren decir es que es muy importante tener claridad en la definición de los problemas. Cuando se tiene un problema, hay que definir, hay que estructurarlo de la mejor manera, que todos los equipos o todo el equipo interdisciplinario que está mejorando el proceso o está en función de atacar ese problema, lo comprenda. El impacto que tiene hacer un análisis y proponer soluciones sin que todos comprendan el problema es un esfuerzo sin sentido. Es correcto. Si se tiene un informe y no se comprende, pues se va a tener que generar un reproceso en la información que se generó. La 5W2H es una herramienta sencilla que es utilizada para esclarecer un problema o una situación. Esta herramienta ofrece una guía de análisis mediante preguntas basadas en hechos y cuyas respuestas posibilitan la definición del problema. Entonces, acá, dentro de la estructura de la herramienta, es una secuencia lógica de las diferentes preguntas y con unas posibles respuestas que se tengan frente a esas preguntas, se va creando la estructura de el problema y de ahí sale la definición o la estructura de el mismo problema. Entonces es importante identificar y darle respuesta a cada una de esas preguntas con todo el criterio y el conocimiento que se tiene del problema. Descripción de un problema. Entonces, en esta imagen estamos mostrando o se muestra que el problema es el tallo de un árbol, que la causa o la causa raíz de ese problema se evidencia en la raíz y que el efecto que se genera de ese problema pues son las hojas. Entonces aquí está como el dibujo para comprender que un problema tiene una causa raíz y que ese problema tiene unos efectos que se van a generar. ¿Dentro de qué? Dentro de un proceso, dentro de un producto, sea en el proceso interno o sea en el cliente. Entonces la descripción del problema es la representación resumida de un objetivo que no se está cumpliendo. Dentro de nuestros procesos, pues tenemos unos objetivos que cumplir. Si no lo estamos cumpliendo, eso es un problema. No es un efecto y tampoco es una causa. El problema como tal es lo que se genera de una causa raíz. Entonces no es una causa. Y tiene que ser medible a través de la comparación entre lo que se desea obtener y lo que realmente se está obteniendo. Estamos diciendo que debemos de generar una especificación dentro de un proceso, pero no se está generando esa especificación. Se está generando algo fuera de tolerancias, fuera de especificaciones. Eso es un problema, un fallo. Entonces, ese fallo, recuerden, ese fallo tiene unos efectos y tiene una causa raíz. Se pueden emplear técnicas como la 5W2H, que vamos a ver esta técnica, cómo inicia, cómo se aplica. ¿Cuándo se utiliza? Cuando se necesita enunciar un proyecto o solución de un problema en forma clara, precisa, con hechos y datos, y respondiendo a las siguientes preguntas. Entonces aquí hay que hacer esa serie de preguntas y responder, como les decía al inicio, con criterio y conocimiento. Entonces empieza con la pregunta ¿qué? O what. Se elabora una lista de problemas o actividades que se puedan realizar en el área de trabajo por un equipo interdisciplinario.
Sabemos ya que es un equipo interdisciplinario donde se puedan identificar los problemas prioritarios. Entonces, acá se va a definir una lista de los que hay que solucionar. ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué es lo que se necesita dentro de ese proceso mejorar o dentro de esa organización? Entonces, aquí es empezar a identificar esos problemas que se están presentando. ¿Qué actividades voy a realizar para resolver el problema? ¿Qué problemas tenemos? Estos. ¿Cómo los vamos a solucionar? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué actividades vamos a generar para solucionar esos problemas? Aquí ya es por qué se debe definir claramente las razones por las cuales se trabajará en ese problema en particular. O sea, acá hay que definir por qué vamos a trabajar en ese problema, por qué ese problema es importante, por qué ese problema se está presentando, por qué ese problema se puede presentar. Bueno, un sinnúmero de por qué. Ejemplo, ¿por qué debo realizar cada una de las actividades seleccionadas anteriormente? Porque es que hay que dar una solución a un problema, porque bueno, ya cada equipo dentro de sus organizaciones va a ir dándole respuesta a cada una de estas preguntas. Wow, ¿quién? Se debe determinar los responsables de llevar a cabo cada una de las etapas del proyecto para la solución de un problema en particular. Entonces, acá debe haber, ese equipo interdisciplinario debe estar conformado de esas personas y esas personas pueden tener actividades particulares que le deben de dar respuesta. Entonces, cada una de ellas debe darle respuesta a esa pregunta y darle solución para encontrar ese mejoramiento esa mejora dentro del proceso. ¿Quién será el responsable de realizar cada actividad? Bueno, ¿cuándo se debe planificar la fecha para alcanzar la solución del problema? Es decir, la culminación del proyecto. Entonces, acá se debe identificar cuándo se va a planificar. Hay que planificar esas actividades. Hay que hacer un diagrama de Gantt con cada una de las actividades y planificar cómo se va a desarrollar y cómo se le va a dar solución a ese problema. ¿Cuándo se terminará cada una de las actividades? Hay que planearlas. ¿Dentro de qué? Dentro de un diagrama de Gantt. Web, ¿dónde? Se debe establecer la extensión y ubicación del problema. ¿Dónde está ese problema? ¿Cuál es el alcance que puede tener ese problema? ¿Hasta dónde puede llegar ese problema? ¿O hasta dónde llegó ese problema? Entonces, acá también le debemos de dar respuesta. ¿Dónde se realizará cada actividad para llegar a la solución del problema? ¿En qué puntos? ¿En qué partes? Después de identificar qué es lo que está pasando dentro de nuestro problema, identificar todas esas etapas y identificar los lugares donde se van a realizar o donde se van a ejecutar las actividades de mejora. ¿Cómo? Es importante reunir toda la información disponible, cualitativa y cuantitativa, donde se evidencie la importancia del problema, mostrar el comportamiento histórico, la fecha estimada de finalización del proyecto y el beneficio esperado con la mejora. Entonces, este cómo es cómo voy a desarrollar mi proyecto, cómo voy a desarrollar mis actividades para mejorar ese problema, cómo la voy a hacer, con qué herramientas, bueno, un sinnúmero de cómo para mejorar ese proceso, cómo se realizará cada actividad. Y por último, how much, en este caso es cuánto me puede valer, cuánto ya es económicamente o monetariamente o financieramente, cuánto me puede valer toda esa parte. Se deben enunciar los costos del problema y cómo incide en la satisfacción del cliente y en la productividad de la organización. Ejemplo, ¿cuánto costará realizar cada actividad? ¿Cuánto será el beneficio económico para solucionar este problema? ¿Cuánto es el estado financiero, el costo de no calidad que me está generando ese problema? Acá es identificar todas esas partes. Entre más detallado se tenga ese problema, mejor va a ser esa solución y más fácil se va a llegar a la solución.
Veamos un ejemplo. Dentro del ejemplo vamos a darle como una respuesta a cada una de las preguntas, pero ya con un problema que se está presentando dentro de una organización. Ya en este caso es una organización o una empresa de cervecería o de cerveza. En la empresa ABC se ha detectado varios puntos por fuera de control en el trimestre 2 del año 2020, en el proceso de maduración de la cerveza, afectando a la organización en pérdidas económicas o pérdidas financieras de hasta $500,000 en cuanto en 3 meses, donde el comportamiento esperado tenía desviación, una menor desviación estándar. O sea, dentro del seguimiento que se le hacía al proceso, había o se tenía un control y se tenía una desviación que estaba dentro de los límites de control. Hubo un problema y se generaron unos puntos fuera de control, y esos puntos fuera de control generaron unas pérdidas por X o Y motivo de $500,000. Entonces, estas pérdidas o estos puntos de control sucedieron por algo. Entonces ya dentro de ese algo es donde entra a ser parte la herramienta de la 5W2H. Entonces, la primera es el tema. ¿Qué? ¿Qué problema se tiene? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué sucede? Se ha detectado puntos por fuera de control que sobrepasan el rango aceptable. Entonces, aquí el qué es qué problema se tiene, qué pasó, qué está sucediendo, qué sucedió, porque ya pasó el problema. Entonces, el problema es que se ha detectado puntos por fuera de control de un proceso. Ubicación. Entonces, ¿dónde? ¿Dónde se está presentando el problema? En el proceso de maduración de la cerveza. Ya acá, cada uno dentro de sus empresas, pues dependiendo del problema, va a identificar esos lugares o ese lugar donde se está generando el problema. Es importante identificar de dónde partió el problema. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Porque es un problema, porque debe solucionarse ahora, porque se generan pérdidas y afecta la calidad del producto, porque se está generando pérdidas y porque se pierde credibilidad, porque se pierde confianza en la organización, por un montón de por qué. Entonces, aquí hay que darle solución a ese problema. Secuencia, ¿desde cuándo? ¿Cuándo se presentó? ¿En qué turno? ¿Cómo lo trabajaron? ¿Cuándo lo hicieron? ¿Cuándo fue que se presentó el problema? ¿En qué turno se hizo? Bueno, un sinnúmero de cuándos. ¿Desde cuándo existe el problema? ¿En qué momento del día? ¿En qué turno se hizo? ¿Con qué operario? Bueno, un sinnúmero de cuándos que se pueden presentar dentro de un proceso o dentro de un problema. Se evidenció desde el primer trimestre del año 2020, durante el turno nocturno. Si la empresa le hace seguimiento mensual, pues se presenta en el mes de febrero, en el mes de enero, bueno, ya es dependiendo que ese seguimiento que los integrantes del equipo le vayan a generar o le vayan a realizar a ese problema que están mejorando o que están en función de solución. ¿Quién? Personas. ¿Quién? ¿Quién reportó el problema? ¿A quién concierne el problema? Entonces, el operario de seguimiento y control fue el que reportó el problema. Digamos que de alguna manera, ¿quién generó que se saliera de control? ¿Por qué? ¿Cómo? Estaban presentes o intervinieron en generar el problema. Entonces, es identificar esa parte. ¿Dentro de qué? Dentro de esta herramienta que nos va a dar pues como un seguimiento a esa solución del problema. El método, el cómo, aquí, cómo se desarrolla el proceso, cómo se mide, cómo surge el problema, cómo lo vamos, lo que decíamos ahora, cómo lo vamos a atacar, cómo lo vamos a mejorar. Entonces acá el proceso se estimaba bajo control con una desviación estándar menor. O sea, todos los puntos, el proceso está bajo control.
qué sucedió en ese espacio, qué sucedió en ese momento o en esos momentos, unos puntos fuera de control que están generando unas pérdidas de 500.000. ¿Cuánto me está generando esa pérdida? ¿Cuánta importancia tiene el problema? ¿Cuán a menudo ocurre? ¿Cuánto dinero está involucrado? Pues en este caso tiene bastante importancia y está generando pérdidas de 500.000 dólares. Esta es una herramienta que nos va a servir para mejorar o para identificar, para atacar un problema específico. ¿La podemos utilizar? Claro. Dentro de las organizaciones existen muchas herramientas que podemos utilizar para atacar un problema. Ya cada empresa define con cuál se identifica y cuál puede atacar mucho mejor. Hasta acá viene la herramienta 5W2H. Entonces ya en un próximo video veríamos otra herramienta. Que estén muy bien y hasta luego.